Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los tonos CTSS y los tonos DCS. Ya sabemos lo que son las frecuencias, que son los canales por los cuales nos podemos comunicar, y ahora vamos a hablar de los tonos. En la radioafición, los tonos CTSS, por sus siglas en inglés, o Sistema de Silenciamiento Codificado por Tono Continuo, que sería la traducción en español, y los tonos DCS, que es silenciamiento digital por código, son sistemas que permiten que solo ciertas radios se comuniquen entre sí aunque estén en la misma frecuencia. Esto es, los tonos CTCSS son los tonos subaudibles. Vamos a imaginar que todos los que hablan en una frecuencia de radio están en una habitación muy ruidosa. El CTCSS funciona como si yo y mis amigos tuviéramos audífonos que solo escuchan una cierta frecuencia de sonido. Todos los demás siguen hablando en la habitación, pero solo tú oyes a los que tienen el mismo tono que tú. Este, digamos, tono es una señal de audio de baja frecuencia que se transmite junto con la voz, pero es tan baja que los humanos no la podemos escuchar, de ahí que sea el término subaudible. Si se pone un tono CTCSS en el radio, solo se van a escuchar a otros que estén usando ese mismo tono, aunque otras personas estén utilizando la misma frecuencia de radio. Por el contrario, el otro tipo de tonos, que es el DCS, que es un código digital, el DCS es similar al CTCSS, pero en lugar de usar un tono, utiliza un código digital que acompaña a la transmisión. Este código es, digamos, como una clave especial que el radio envía y escucha. Si el código que recibe el radio no coincide, entonces no se va a poder escuchar a la otra persona aunque esté en la misma frecuencia. Digamos que este tono es como un candado digital. Solo los radios que tienen la misma llave digital podrían escucharse entre sí. Ahora, ¿por qué usar DCS o CTCSS? Bueno, en muchas frecuencias de radio pueden estar hablando varias personas al mismo tiempo. Bueno, pueden estarla usando. Usando estos sistemas, usando estos tonos, se pueden filtrar las transmisiones que no nos interesen. No bloquean a otros. Solo hacen que el radio ignore las señales que no tienen el mismo tono o código, ayudando a reducir las interferencias o ruidos no deseados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi radio sintonizado en un repetidor y algo que cabe mencionar es que dos usuarios con diferente tono no pueden usar la misma frecuencia al mismo tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando dos personas con diferentes tonos usan la misma frecuencia? Bueno, bien sea en CTCSS o DCS, solamente filtran las señales que se escuchan, pero no separan físicamente el espacio de la frecuencia. Esto es que aunque uno no escuche a alguien que está utilizando un tono diferente, si ambos transmiten al mismo tiempo, las señales van a chocar. El resultado va a ser interferencia o que una señal bloquea a la otra. Pensemos en la frecuencia, en el canal que estamos utilizando, en la frecuencia como una carretera de un solo carril. Solamente un coche puede pasar a la vez, sin importar el tipo de música que lleve puesta, en este caso los tonos. Si los dos coches intentan entrar al mismo tiempo, seguramente habrá un choque. Entonces, ¿hay que esperar a que la frecuencia esté libre? Pues sí. Aunque usemos diferentes tonos CTCSS o DCS, debemos esperar a que la frecuencia esté libre antes de transmitir. Si no se hace así, se podría crear interferencia o no se entendería ninguna de las transmisiones. Los tonos nos ayudan a escuchar solo a las personas que nos interesan, pero no reservan las frecuencias para nosotros. Algo que quiero destacar es cómo funcionaría un escáner bajo un tono CTCSS o DCS. Un escáner o rastreador de frecuencias es un tipo de receptor de radio que puede sintonizar diferentes frecuencias de manera rápida y escuchar cualquier transmisión que ocurra en esas frecuencias, pero solo puede escuchar, no puede transmitir. Para eso, no necesita conocer ni descifrar los tonos CTCSS o los códigos DCS.
simplemente capturan toda señal que llega a esa frecuencia. Y aunque los radios que usen los tonos, bien sea CTC-SS o DCS, filtran las transmisiones que no llevan el tono o código correcto, los escáneres no aplican ese filtro. Ellos escuchan todo lo que se transmite en la frecuencia, incluyendo las señales con diferentes tonos o códigos. Lo que escucha un escáner lo vamos a ver a continuación. Este es un ejemplo del uso de sistemas de tonos. En este caso, el repetidor está siendo usado por un compañero radioaficionado y tenemos el tono 173.8. La diferencia es que con un escáner se puede recibir la transmisión. Si el escáner está sintonizado en la misma frecuencia, se puede recibir la transmisión. Este escáner no nos dice qué tono es, pero con ciertamente, si lo sintonizamos en la frecuencia, podemos recibir la transmisión sin importar el tono. Pero bueno, eso es porque es un escáner, un rastreador de frecuencias. Entonces, tiene aquí la misma frecuencia que déjeme bajarle el volumen a y se lo subimos a y estamos escuchando. En este radio, la transmisión está siendo codificada por el tono 173.8 y recibida también a través de ese tono, pero en el escáner, la estamos recibiendo independientemente del tono. Entonces, en conclusión, un escáner sí puede recibir cualquier frecuencia y cualquier transmisión en esa frecuencia, independientemente del tono.